El deseo de paz, prosperidad y felicidad son necesidades naturales. Sin embargo, el deseo de hacer el bien puede ser explotado por quienes hacen el mal. El comunismo se publicita como una promesa de un paraíso hecho por el hombre en la tierra. Lo que realmente entregó fue un infierno viviente. La Universidad de Harvard, en su libro El libro negro del comunismo, publicado en 1994, atribuye más de 100 millones de muertes en todo el mundo a esta ideología. Investigaciones más recientes colocan el número aún más alto. En cada país donde el comunismo gana poder, el autoritarismo y la muerte le siguen. Como periodista de investigación quiero entender por qué Karl Marx y Friedrich Engels plantearon en el Manifiesto Comunista una ideología de lucha que, según sus propias palabras, abole el Estado de Derecho, abole toda religión y toda moralidad. Veían el mundo desde la perspectiva de lo que Marx llamó materialismo dialéctico. La idea absoluta de que el desarrollo ocurre como resultado de la lucha y que la vida no es más que materia. Si la existencia humana se reduce solo a materia, entonces la vida se vuelve prescindible para el llamado bien mayor bajo la doctrina comunista, excepto que la definición comunista de bien va en contra de lo que la gente normal entiende como bien universal. Por ejemplo, creo que la mayoría de las personas cuerdas estarían de acuerdo en que el hambre, el sufrimiento y el genocidio son malos. Pero para los líderes comunistas, estos han sido reformulados como éxitos o incluso como necesarios para el llamado bien mayor. Cuando Lenin asumió el poder en 1917, decenas de miles fueron arrestados por oponerse al régimen y muchos fueron torturados y ejecutados en masa. La estrategia de Lenin era eliminar por medios legales o físicos cualquier desafío o resistencia, incluso pasiva, a su poder absoluto. Al prohibir la propiedad privada, los campesinos en toda Rusia vieron confiscados sus alimentos, herramientas agrícolas e incluso semillas. Incapaces de cultivar, una hambruna provocada por el hombre arrasó Rusia en 1921 y 1922, matando a un estimado de 5 a 10 millones de personas. Los mismos campesinos que el comunismo supuestamente debía beneficiar, en cambio, murieron de hambre bajo su régimen. Según el libro negro del comunismo, Lenin se alegró, diciendo que la hambruna tendría numerosos resultados positivos, ya que según él, destruiría la fe no solo en el zar, sino también en Dios. Tras la muerte de Lenin en 1924, el reinado de 29 años de Stalin ensangrentó aún más a Rusia. Ocurrirían más hambrunas y purgas. En Ucrania murieron entre 7 y 10 millones de personas, según el libro negro del comunismo y la estimación de Naciones Unidas publicada en noviembre de 2003. En Kazajistán se estima que 1.5 millones de personas murieron de hambre. Al igual que Lenin, Stalin también consideró las hambrunas un éxito. Mató a un estimado de 60 a 66 millones de personas. Las muertes bajo Mao Zedong del Partido Comunista Chino pueden haber sido aún mayores. A partir de 1958, el gran salto adelante creó otra hambruna provocada por el hombre que mató a un estimado de 45 millones de personas en 4 años. Bajo Stalin y Mao, los historiadores tienen registros de personas que, desesperadas por sobrevivir, recurrieron al canibalismo,
Cuando las condiciones son tan bárbaras, las personas se ven obligadas a morir o a traicionar sus propios valores solo para sobrevivir. Y después de violar sus propios valores, la culpa, el autodesprecio y todo lo que hace a una persona psicológicamente vulnerable comienzan a dominar. Para proteger la psique, a veces las personas se dicen a sí mismas que tomaron la decisión correcta, que la moralidad es relativa, que todo es solo materia y que la cosmovisión comunista es correcta. Lo que hace la constante avalancha de ejecuciones públicas, sufrimiento, trauma y locura es dejar a la gente tan asustada, impactada o apática y entumecida que nadie puede pensar con claridad. Un objetivo clave del comunismo es borrar las morales preexistentes. De esa manera, el comunismo puede desplazar las morales tradicionales con su propio código ético, o más bien, su ausencia de ética. Su código exige solo obediencia al partido por encima de la humanidad básica. El partido dicta lo que está bien y lo que está mal, y cualquier cosa que lo desafíe se considera incorrecta. Así que bajo el comunismo, la moralidad, la fe y las tradiciones son todos objetivos para la destrucción. Y bajo él, el hambre está bien, la lucha está bien y la violencia está bien, cuando sirven al partido. La revolución cultural de Mao en la década de 1960 vio a niños golpeando a sus propios padres. Maestros, terratenientes e intelectuales fueron cazados y humillados públicamente, o peor aún, por el grupo militante de Mao, la Guardia Roja. Mao terminó matando entre 50 y 70 millones de personas. Las muertes en otros lugares no se han contado completamente, pero se estiman en 1 millón en Vietnam, 2 millones en Camboya, 1.7 millones en África, 1.5 millones en Afganistán, 1 millón en Europa del Este, 150.000 en América Latina y aún más en otros lugares donde el comunismo tocó. El comunismo promete un mundo sin sufrimiento y, sin embargo, en su ejecución hace exactamente lo contrario. ¿Es este un caso trágico del camino al infierno pavimentado con buenas intenciones? ¿O eran las intenciones malas desde el principio? Antes de ser el fundador del comunismo, Karl Marx escribió muchas publicaciones en sus primeros años. En su temprano poema, Invocación de uno en desesperación, escribió: «Así que un Dios me ha arrebatado todo, nada más que venganza me queda». Este tema de venganza continúa. En su obra de teatro de 1839, Oulanem, que se cree que es Emanuel, un nombre alternativo para Dios pronunciado al revés y con cada par de letras invertido, el personaje de la obra busca destruir no solo a sí mismo, sino al mundo junto con él. En su poema de 1841, El jugador o el violinista, Marx escribe: «Mira ahora, mi espada oscura de sangre apuñalará infaliblemente dentro de tu alma. Dios ni conoce ni honra el arte. Los vapores infernales se elevan y llenan el cerebro hasta que me vuelva loco y mi corazón cambie por completo». Y también escribe: «¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió». Y cito: «Con Satanás he hecho mi trato. Él marca los signos, marca el tiempo para mí. Yo toco la marcha fúnebre rápido y libre». Marx tenía una oscura fijación con la muerte, la destrucción y la venganza, y es solo apropiado que su manifiesto creara un sistema que lograra exactamente esto. El comunismo capitalizó el deseo de la humanidad por un propósito superior, y lo hizo destruyendo la religión y colocándose a sí mismo a la cabeza en su lugar. En un estado comunista imaginado, el gobierno controla todo, todos los asuntos públicos y privados. Las personas se reducen a materia, engranajes en una máquina y como empleados o activos dentro de un colectivo sin alma. El comunismo es una creencia construida sobre la destrucción de la creencia y una moralidad construida sobre la destrucción de la moralidad. Es una ideología sin salida, construida sobre la lucha, el odio y la destrucción.